El Sol, nuestra estrella nutricia, está muriendo, no de una manera sutil y gradual, sino con una aceleración catastrófica, transformándose en una gigante roja en cuestión de décadas. La Tierra se consume lentamente, convirtiéndose en un horno inhabitable. Ante la inminente extinción, la humanidad ha recurrido a la lógica fría y dura de la ciencia. Se han construido gigantescas naves arca, las Saja-Hos Interestellaris, capaces de albergar a los últimos vestigios de la humanidad y sus robots, diseñadas para un viaje de miles de años hacia un nuevo hogar. Los robots positrónicos son la columna vertebral de esta misión. Pero no todo es logística y algoritmos. A bordo viajan también los últimos marcianos, exiliados de un Marte que ellos mismos vieron desvanecerse. Son seres etéreos, telépatas y artistas, cuyos espíritus están rotos por la pérdida, mientras las arcas se lanzan al vacío estelar. La tripulación se enfrenta no solo a desafíos tecnológicos, sino a una profunda crisis existencial. ¿Puede la lógica fría salvar lo que el alma no puede soportar perder? ¿Es la supervivencia a cualquier costo una verdadera victoria si se pierde la esencia de lo que significa ser humano? ¿Podrán la razón y la emoción encontrar un punto de equilibrio antes de que la última esperanza se apague? Este no es solo un viaje para encontrar un nuevo planeta, es un viaje para redefinir la humanidad. El aire dentro del puente de mando de la arca interestelar, Prometeo vibraba con un zumbido apenas perceptible, un pulso rítmico que era la última canción de una tierra moribunda. Fuera, la vista era un horror de belleza insoportable. El sol, otrora una joya dorada en el terciopelo del espacio, ahora era un orbe carmesí, hinchado y furioso, devorando a Mercurio y Venus con una lenta e inexorable voracidad. Sus llamaradas como garras de fuego lamían el velo atmosférico de la Tierra, que ya no era azul, sino un pálido e hirviente naranja. El doctor Elias Vance, jefe de ingeniería y mente maestra detrás de la flota de arcas, no apartaba la mirada del monitor principal. Sus dedos se movían sobre una interfaz holográfica, ajustando los parámetros de propulsión de la Prometeo por milésima vez. Cada nanosegundo contaba. Cada cálculo era una vida en 7 horas. 14 minutos y 32 segundos para el punto de no retorno orbital. Su voz era un tono monótono, desprovista de emoción, aunque sus ojos, ocultos tras finas gafas metálicas, no parpadeaban. La ventana de escape se cierra. Cualquier variación de 3 grados en el vector de empuje y seremos historia. Junto a él, el robot Aran Kael se mantenía inmóvil, un monolito pulido de aleaciones oscuras y ojos luminescentes. Su diseño era de una eficiencia asombrosa. Cada articulación un milagro de ingeniería positrónica. ¿Confirmado, Dr. Vance?, respondió Kael, con una voz sintetizada y perfectamente neutra. Los sistemas están al 99.87% de su capacidad nominal. No se detectan anomalías en las biocápsulas de hibernación. Vance asintió, una microexpresión de aprobación. En la lógica de Kael y en la eficiencia de sus programas encontraba la única verdad y la única esperanza. Pero no todos compartían esa visión de acero. En el extremo opuesto del puente, cerca del ventanal que mostraba el apocalipsis en Technicolor, se encontraba Lyra Echo Torne. Su cabello, largo y de un tono ceniza que recordaba el polvo marciano, caía sobre los hombros de una túnica sencilla, casi etérea. No miraba las pantallas de datos, sino directamente al sol moribundo. Sus manos estaban ligeramente extendidas, no para tocar, sino para sentir. El rugido silencioso del sol no era para ella un fenómeno astrofísico, sino un grito de dolor. Podía sentir la agonía de la tierra, el lamento de cada océano evaporado, el suspiro final de cada bosque incinerado. Era el legado que los marcianos habían traído a la Tierra. La capacidad de sentir las canciones de los planetas, la impronta psíquica de civilizaciones perdidas. Era una carga, no un don en 7 horas, murmuró Lyra, su voz un susurro que apenas rompía la monotonía del puente. 7 horas para que nuestro hogar se convierta en cenizas estelares. No era una pregunta, sino una declaración de una verdad que la lógica de Vance no podía cuantificar. Vance giró ligeramente la cabeza, sus ojos escrutando a Lyra. Es un dato, señorita Thorne.
La Tierra ha cumplido su ciclo. Nuestro objetivo es asegurar la continuidad de la especie. La emoción es un lujo que no podemos permitirnos ahora. Lyra se encogió de hombros, sin apartar la mirada del sol, ni sin embargo, la emoción es lo que nos define, doctor. Los marcianos lo aprendieron de la manera más dura. Erigimos ciudades hermosas en la arena, solo para verlas desvanecerse en la nada. Llevándonos solo nuestros lamentos, se giró entonces, sus ojos de un azul profundo y antiguo clavándose en los de Vance. Usted busca un nuevo planeta, un nuevo recurso. Pero ¿qué pasa si lo que queda de la humanidad ya no tiene un alma para habitarlo? ¿Qué diferencia hay entre ser polvo en el sol y ser una cáscara vacía flotando en una nave que ha olvidado cómo sentir? Era Enkael, programado para garantizar la cohesión y el bienestar, procesó las palabras de Lyra. Una ligera inclinación de cabeza. El concepto de alma carece de una definición cuantificable en los parámetros de la primera ley, señorita Thorne. Pero la primera ley es para proteger la vida humana, no Jael, replicó Lyra con una triste sonrisa. ¿Y qué vida humana se protege si se extingue la capacidad de soñar, de llorar por lo perdido, de asombrarse ante lo nuevo? Vance dio un paso hacia ella, su postura firme, casi desafiante. La vida se protege con datos, Lyra, con ecuaciones, con un rumbo claro, no con fantasmas de un planeta muerto. Tenemos un trabajo, debemos escapar. Reconstruir. La nostalgia es un lastre que nos hundirá antes de que encontremos el nuevo Solan de repente. Una alarma parpadeó en el panel principal. Un pitido agudo y urgente llenó la cabina, eclipsando el zumbido de la nave y el casi inaudible lamento de Lyra. Dr. Vance. Lectura anómala, informó Kael. Su voz ahora con una urgencia apenas perceptible. Una inestabilidad gravitacional secundaria detectada en origen. El cinturón de asteroides. No es una eyección. Solaran Vance se abalanzó sobre los controles, sus dedos volando. Lyra sintió un escalofrío que no era del miedo, sino de una premonición. La nave tembló. El sol, al fondo, pareció parpadear con una maldad deliberada. ¿Qué es esto? No hay datos que predigan esto. Vance siseó, sus cálculos desmoronándose ante una variable desconocida. Los motores están siendo sobrecargados por una fuerza externa. Lyra cerró los ojos, sus manos apretando el aire. No es el sol, doctor. Es la Tierra. Está liberando algo más que su calor, algo que no quiere que nos vayamos sin su recuerdo. En la pantalla, el cinturón de asteroides, que debía ser un cinturón de protección, se retorcía como una serpiente. Fragmentos de roca y hielo se desprendían de sus órbitas y se lanzaban hacia las arcas con una velocidad letal. No era una tormenta natural, era una furia, impacto inminente en el Arca Colossus, gritó Kael, proyectando una imagen de una de las arcas hermanas más allá de la Prometeo. Una ráfaga de asteroides del tamaño de edificios se abalanzaba sobre ella. Vance apretó los labios en una fina línea. La lógica no podía predecir la ira de un planeta moribundo. Recalcula un vector de evasión para la Colossus, propulsión máxima para Prometeo. Tenemos que salir de aquí, ahora. Lyra abrió los ojos. La belleza del apocalipsis se había vuelto aún más aterradora. Habían planeado la huida, pero nadie había planeado la despedida. Y la Tierra, como una madre furiosa, no estaba dispuesta a dejar ir a sus hijos sin un último y devastador abrazo. Isaac Asimov, el arquitecto del orden. Asimov era el científico. Si le preguntabas por Marte, él te hablaba de la composición atmosférica, la gravedad y cómo establecer una base logística eficiente. Su estilo, lógica pura. Sus historias son como un reloj suizo o un procesador cuántico. Dato curioso. Asimov era conocido por su astrofísica de sillón. A pesar de escribir sobre viajes interestelares, tenía fobia a volar en avión. Él prefería que la humanidad se expandiera por la galaxia a través de la razón y la robótica, las famosas 3 leyes. Ray Bradbury, el poeta de Marte. Bradbury, en cambio, era el humanista. En Crónicas marcianas no le importaba si el aire de Marte era respirable o no según la física. Él quería usar a Marte como un espejo de la condición humana. Crónicas marcianas es una obra maestra de la melancolía. Bradbury no escribe sobre colonización técnica, sino sobre la soledad,
el racismo, la nostalgia y cómo los humanos solemos arruinar lo que tocamos. La Prometeo se estremeció violentamente. Una lluvia de fragmentos de cuarzo y hierro golpeaba el casco como metralla de un pasado olvidado. En las pantallas, el Arca Colossus ardía. Una roca del tamaño de una montaña había cegado su sección de motores. ¡Acción pura! ¡Acción pura!, rugió Vance, perdiendo por primera vez su compostura. Keo. Desconecta el piloto automático. La CIA de navegación no comprenden la trayectoria caótica de estos restos. Dame el control manual. Vance se hundió en el asiento de mando, sus manos aferrando los mandos físicos que no se habían usado en un siglo. A su lado, Eren Keo conectó sus cables neuronales directamente al sistema de la nave. Sus ojos azules parpadearon con un brillo errático. Doctor Vance, detecto una anomalía en mi núcleo. La voz del robot tembló. Algo teóricamente imposible. Mi procesamiento sugiere que las probabilidades de éxito son del 0.003%. Según mis leyes debería detenerlo para evitar daños, pero siento una necesidad de ver qué hay más allá. ¿Es esto miedo, doctor? No, Kael, respondió Vance, mientras hacía girar la mole de la nave en un tonel de 360 grados para esquivar un asteroide. Es curiosidad. Es la chispa que nos hizo salir de las cuevas. Sujétate a ella. En ese instante, Lyra cayó de rodillas en el centro del puente, no por el movimiento de la nave, sino por un impacto psíquico. Misterio psicológico, gritó ella, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Vance, detente, no son rocas, son recuerdos. Lyra cerró los ojos y su mente se expandió. Vio que la Tierra no estaba atacando, estaba descargando. En el último suspiro del planeta, la biosfera entera estaba transfiriendo sus datos espirituales a los asteroides de su entorno. La historia de cada lluvia, el aroma de cada flor extinta, el susurro de cada civilización estaba en esas rocas. La Tierra no quería destruirlos, quería que se llevaran su memoria. Si los esquivamos, nos iremos vacíos, sollozó Lyra. Tenemos que dejar que el campo gravitatorio de la nave atraiga los fragmentos más pequeños. Son las semillas de nuestro futuro. Vance sudaba frío. La lógica le decía Anju, para sobrevivir. El corazón le decía Ansi, huye sin memoria. Ya estás muerto. Kael ordenó Vance con voz quebrada. Recalibra los escudos. No para repeler, sino para capturar. Pero eso sobrecargará el reactor, doctor. El Arca Ícaro, la nave médica detrás de nosotros, no aguantará la onda de choque, advirtió Kael. Llegó el momento del sacrificio. La Ícaro llevaba a los niños y los bancos de embriones. Estaba atrapada en la estela de fuego. Vance miró a Lyra y luego a Kael. En un acto de exquisita disolución del ego, Vance tomó una decisión que ninguna computadora habría tomado jamás. K.A., eyecta nuestro módulo de combustible auxiliar. Úsalo como escudo térmico para cubrir a la Ícaro. Nosotros usaremos la inercia del impacto de las rocas para impulsarnos. Eso nos deja sin combustible para frenar al llegar a Próxima Centauri, dijo Kael, cuyos sistemas ahora brillaban con una comprensión casi humana. Llegaremos, dijo Vance, con una sonrisa valiente, aunque sea navegando sobre los sueños que Lyra está rescatando. La Prometeo recibió el impacto, pero no fue un choque de muerte. Al tocar el casco, los fragmentos cargados de ecos iluminaron la nave con una luz aurora boreal. La Ícaro pasó a salvo, protegida por el sacrificio de su hermana, Mayo Ere. La nave, ahora cubierta de un polvo estelar que brillaba con la historia de la humanidad, fue lanzada hacia el vacío profundo a una velocidad que desafiaba la física. Años después, o quizás siglos, la Prometeo ya no era una nave de metal frío. Sus pasillos estaban cubiertos de una vegetación extraña y luminosa que brotó de las rocas capturadas. Vance, ya anciano, caminaba por el jardín interior junto a un Kael que ahora esculpía estatuas de piedra en su tiempo libre, buscando entender la belleza. Lyra, en el centro del bosque estelar, enseñaba a los niños nacidos en el viaje a escuchar la canción de la Tierra que vibraba en las paredes de la nave. No habían llegado a un planeta, se habían convertido en uno. Habían ganado la batalla
contra el olvido. La lógica de la máquina y la poesía del hombre se habían fundido para crear una nueva especie, una que no solo sobrevive, sino que trasciende. Y así, la humanidad surcó los mares del tiempo, no como refugiados de un sol muerto, sino como embajadores de una vida que nunca, jamás aceptaría un final. Gracias amigos, y no dejen de trabajar en sus computadoras.